Estamos con una sucesión de cumpleaños. Empezamos el jueves con nuestro hermano Iván, y le deseamos lo mejor, que Dios lo bendiga grandemente. El día sábado estuvo Grace, la hija de nuestro hermano Soto, también de cumpleaños. Y como iba de uno en uno, hoy tenemos dos. La hermana Celia y nuestra hermana María Barahona están celebrando cumpleaños, así que si tienen la oportunidad pueden saludarlos también. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por la vida de ellos. Hace un rato alabábamos al Señor y decíamos, te adoro, Dios, y esa es nuestra adoración vertical. Pero Dios manda que horizontalmente también nos amemos. Y ese es el amor entre los hermanos. Y es un buen marco para empezar el tema de hoy. El tema de hoy es la iglesia. La iglesia. No voy a dar un solo versículo porque voy a explicar más bien de qué se trata esto. Hoy empezamos una serie de enseñanzas de cara a una reestructuración de nuestra iglesia local. Las dos primeras enseñanzas estarán a cargo de quien les habla y las dos últimas a cargo de Odad y Hernán. Las prédicas son las siguientes: ¿qué es la iglesia? Oficios en la iglesia, ancianos y diáconos. La tercera semana será sacrificios que presentamos a Dios los creyentes como sacerdotes. Y en la cuarta semana, ¿qué significa congregar? El propósito de estas prédicas temáticas es, sin apartarnos de los textos, por lo tanto expositivas, revisar con ustedes a la luz de la palabra la visión del Consejo de Ancianos respecto de estos temas y el fundamento doctrinal de nuestra congregación. Al final de este ciclo de prédicas, tomaremos probablemente un día de noviembre para responder las preguntas que ustedes tengan a bien formular e iniciaremos de esta forma el proceso de reestructuración que coincidimos es necesario. Entonces, hoy buscaremos responder a la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Vamos a orar para pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude en este propósito. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque una vez más estamos reunidos en tu nombre y en torno a ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, con el propósito de nutrirse de tu palabra, Señor. De nutrirse de ti, Padre, que eres el pan de vida. Asiste, ayuda, consuela a todo aquel que esté pasando por enfermedad, a todo aquel que esté pasando por enfermedad física o emocional, a todo aquel que esté en medio de una circunstancia económica difícil, a todo aquel que esté batallando con enfrentamientos en el hogar, a todo aquel que sienta que se ha debilitado en la fe. Ven tu Padre Todopoderoso y fortalécenos, Señor. Levanta nuestro corazón, Padre. Aviva la fe que has puesto en él, Señor, para seguirte, para exaltarte, para adorarte, para testificar, Señor, con nuestra propia vida, que tú eres el único que es capaz de cambiar al hombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por la obra del Espíritu que se viene haciendo en cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos guíes a lo largo de toda esta predicación. Todo esto lo hemos puesto a tu consideración, sabiendo que en nuestras vidas siempre se hará tu voluntad. Y nos alegramos de ello, porque conocemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Alabado seas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, voy a empezar leyendo 3 versículos que creo que son importantes, 3 pasajes que son importantes para poder entender el tema de lo que es la iglesia. El primero es Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo, capítulo 16, verso 18. La Biblia textual dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Si están en el texto, si están en su Biblia impresa, en Mateo 16, 18, sería interesante subrayar: edificaré mi iglesia, dice el Señor. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10. Un pasaje precioso de la Escritura. Y lo he puesto en este orden porque los católicos dicen que Pedro es la piedra. Y entonces yo siempre digo, ¿para qué discutir? ¿Qué dice Pedro acerca de quién es la piedra? Y Pedro responde. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 4, 10, desautorizando a todo aquel que se atreve a decir que él es la piedra, dice: acercándoos a él, ese él es Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. ¿Para qué? Para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Clarísimo. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio, nuevamente, resaltador de texto, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Ya puedo cerrar mi laptop y decir que esa iglesia está respondido, ya hice mi trabajo. Mentira, vamos a esforzarnos a tratar de compartir un poco más. Y voy a volver a los textos. Pero estamos definiendo iglesia. Y como maestro suelo escribir iglesia con mayúscula cuando me refiero a la iglesia universal de Cristo. Cuando hablo de la iglesia de Cristo, siempre en mi texto, en mis textos, ustedes verán que eso lo escribo con I mayúscula, iglesia. Y con minúscula, ahí chiquita con su punto arriba, cuando me refiero a la iglesia local o a lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar congregación. Entonces, cuando digo, nos hemos reunido en la iglesia bíblica Jesús el pan de vida, esa palabra iglesia puede escribirse con minúscula. Y así hacemos una diferencia. Estamos hablando de una porción del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de iglesia con mayúscula, estamos hablando de la iglesia universal de Dios,
en muchas partes del mundo hoy está reunida leyendo su palabra. ¿Ok? Es una salvedad interesante porque a veces decimos por qué escriben con una y por qué escriben con otra. Lo segundo es que esta palabra proviene del griego. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y la palabra en griego es eclesía. Eclesía. Concretamente, reunión popular. O sea, si traducimos literalmente, una eclesía era una reunión popular. Específicamente es una congregación religiosa. Específicamente es una congregación religiosa. También significa asamblea, también significa concurrencia. Todo eso significa la palabra iglesia. Entonces podemos definir la palabra iglesia como asamblea de creyentes. Asamblea de creyentes. Entonces, allí donde más de dos se reúnen en su nombre, hay una asamblea de creyentes y por lo tanto allí está la iglesia. Cuando hemos hecho algunos paseos aquí en la iglesia, hemos ido a lugares fuera de este local y fuera de Lima también. Cuando estábamos reunidos orando, ahí estaba la iglesia. Entonces el concepto de iglesia no tiene nada que ver con paredes, ni con ladrillos, ni con pisos bonitos o feos. El tema de iglesia siempre tiene que ver con la reunión de los creyentes. ¿Okay? Los puntos que tiene que quedarse. Por esta razón tomé los versículos que leí antes y podemos empezar a extraer algunas cosas que me gustaría atesorar en su corazón esta tarde. Porque si no sabemos qué es iglesia, entonces difícilmente vamos a poder reestructurarla, difícilmente vamos a poder reorientarla conforme al consejo de Dios. Porque no se trata de nuestras buenas ideas, se trata del sabio consejo de Dios. Entonces, para empezar, la iglesia o asamblea de creyentes es un organismo vivo. Cuando uno le preguntan qué es la iglesia y uno dice una organización, entonces ese día sacaremos una palmeta, una tableta, como quieran llamarlo, y le pediremos, estirar la mano, estirar la mano. Nunca dijimos organización, dijimos organismo. Organismo vivo. ¿Cuya cabeza quién es? Cristo, quien prometió la edificaría. ¿Se acuerdan del versículo? Edificaré mi iglesia. Quien edifica la iglesia es Cristo, el Cristo vivo, ¿ok? Y nosotros, los creyentes, a quienes Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable, somos ¿qué cosa? El cuerpo. Entonces ahí tenemos el claro ejemplo de que la iglesia no es una organización, sino es un organismo vivo, donde Cristo Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si somos un cuerpo, todos somos necesarios. ¿Ok? Porque si en un cuerpo falta una mano, es manco. Todos somos necesarios. Somos un cuerpo. ¿En torno a quién? A esa cabeza vivificante que es Jesús. Pero dice que somos iglesia porque nos hemos acercado a Él. Qué bonito. Dice, nos hemos acercado a Él. Efectivamente, Dios Padre nos predestina y nos llama, como dijimos, a su luz admirable. Y Pedro dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Y cómo era antes entonces? Cuando no nos habíamos acercado a Él, aún estando predestinados, y no participábamos de esta vida de iglesia, no estábamos cerca de Él, estábamos realmente muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Y entonces, por gracia, por medio de la fe, nuevamente para atesorar en el corazón, ¿por qué eres salvo? Por gracia. No has hecho nada. El Señor, la salvación te la ha regalado. Es obra de Él. Por gracia. Pero hay un medio. El medio es la fe. Y la fe es don de Dios
para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es un regalo completo. Amén. No lo merecía, amén hermano, no lo merecía. Y Dios viene y me lo regala, me dice, eres salvo. Y como yo no creo y no soy capaz de creer, pone lo que necesito para creer. Pone en mí ¿qué? Fe. Y esa fe la hace crecer. ¿Cómo? De prueba en prueba. Y como decía ese conito antiguo, de victoria en victoria. Y de la prueba no vamos a salir aplastados. De la prueba vamos a salir más grandes, vamos a salir edificados, fortalecidos. Y entonces, bienvenida sea la prueba. Porque no quiero ser parte de tu cuerpo, pero siempre en transición. Quiero cuando menos aprobar la primaria. Y para pasar de año necesito pasar los exámenes, las pruebas. Porque la palabra dice que tenemos que caminar como obreros aprobados. ¿Y qué hace el Señor? Nos da una nueva vida. Porque antes de conocernos y antes de acercarnos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminábamos, nos desplazábamos, pero éramos casi zombies. Estábamos separados de Dios. Él nos da una nueva vida y es nuestra cercanía en cabeza vivificante la que nos permite vivir santificados delante del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta el sonar de la final trompeta, en la que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Suena muy lógico, pero lo entendemos, somos de dura cerviz. Poco a poco va entrando esto, pero vamos, hay que seguir insistiendo hasta por uno mismo. Dice, nos permite vivir santificados. Es una cosa que me preocupó. Y claro, ¿acaso porque ya eres iglesia dejaste de ser pecador? No. Y entonces, ¿qué dice? Dios te ha dado su gracia, pero te sigue dando gracia. Sigues viviendo por gracia. Es gracia sobre gracia. Lo dice Juan. Y entonces caminamos y Dios nos vuelve a santificar. Caemos en pecado y Dios nos vuelve a levantar. Lo que está muy sensible que es el pedir perdón, el arrepentirnos. Como está el Espíritu Santo morando en nosotros, cuando pecamos lo contristamos. Y a su vez esa tristeza que provocamos en Él, qué pena que tengamos la capacidad de entristecer a Dios. Y esa pena que provocamos en Él se vuelve como un sensor. Y uno dice, ups, otra vez estoy mal. Y entonces, ¿qué haces? Doblas rodillas. Y el Señor, ¿qué hace? Gracia sobre gracia, porque la palabra dice que es fiel y justo para perdonar. Pedro nos recuerda que Jesús fue desechado por los hombres, mas para Dios piedra escogida y preciosa, la cual fue exaltada hasta lo sumo, y todo fue creado por Él y para Él, quedando entonces una sola alternativa para todo hombre. Y quiero que me escuchen bien. Todo ser humano delante de Dios tiene una sola alternativa. ¿En qué se diferencia una alternativa de una opción? En español. Una alternativa es entre A o B, no hay más. Y una opción sí puede ser A, B, C, D, escoge, tienes varias opciones. Es erróneo decir escoge, tienes varias alternativas. No, la alternativa es A o B. Y entonces todo ser humano delante de Dios tiene una sola alternativa. Y esa alternativa es: o te rindes y lo conoces como Padre, o lo conocerás como juez. No hay más. O te rindes y lo conoces como Padre, o no te rindes y sigues viviendo en pecado y lo conocerás
como juez. Ambos tendremos en adelante, después de esa vida física, una vida eterna. Pero unos, vida en abundancia, los que se rindieron, los que lo conocen como Padre. Mas los que no se rindieron, los que viven en pecado, también tendrán, pero condena eterna. En un lugar donde el fuego quema, pero no consume. Eso es algo que debemos recordar de noche. Un lugar donde el fuego quema, pero no consume. ¿Qué hacemos? Hagan la prueba. Damas o caballeros, los caballeros intenten ingresar a la cocina, si algún día. Y acerquen su mano a la hornilla. Y hacen esto inmediatamente. Pero si dejaran la mano, llega un momento que se calcina. Y ya no tienes mano, pero ya no hay dolor del fuego. Ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que no. Que ese lugar donde hay condena eterna es fuego que quema, pero no consume. Y entonces todo el tiempo, consciente, con mi mano en la hornilla, sintiendo todo el dolor. Repito, todo hombre tiene una sola alternativa. O rinde su vida y conoce a Jesús como su Padre, o lo conocerá como juez. Pero todos veremos al Señor. Amén, hermanos. Es propio almuerzo, pero vamos. Entonces, hermanos, vamos a ir esbozando nuestra definición de iglesia. El término la iglesia se usa para aplicar a todos aquellos con quienes Cristo murió para redimirlos. El término iglesia se usa para todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos. Todos los que son salvados por la muerte de Cristo. Pero eso debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos, tanto creyentes de la edad del Nuevo Testamento como creyentes de la edad del Antiguo Testamento, por igual, con una salvedad, que en todo tiempo el medio es la fe, y que esta salvación es por gracia. La salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fue por gracia, por medio de la fe. Los que tengan alguna duda van al hall de la fama. El hall de la fama es donde están los ya no ya. Hebreos 11, cuando nos habla de la fe, cuando dice que la fe es certeza y convicción. Y después empieza a hablar de una serie de varones y de mujeres también. Y en la muletilla es por la fe Abraham, por la fe Enoch, por la fe Rahab. Por la fe, por la fe. Siempre el medio fue entonces la fe. Y la salvación siempre será por gracia. Regalo de Dios. La iglesia también es invisible y visible. ¿Por qué nos estamos complicando la vida de Dios? La iglesia, repito, es invisible y también es visible. ¿Cómo es posible ello? Es invisible a los ojos de los hombres. Es invisible a los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque hemos definido que es a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos. ¿Y nosotros podemos ver corazones? No. Entonces yo puedo tener la certeza de que el que viene ha rendido su vida al Señor y por lo tanto es mi hermano en la fe y es parte de la iglesia. Pero realmente el concepto más alto de iglesia es invisible a mis ojos, porque no sé la vida de ese hermano. Ustedes no conocen mi vida al 100%. Sin embargo, es visible para quién? Para Dios, porque Dios que ve, lo veíamos ayer en jóvenes tuvimos un pasaje hermosísimo. Y vimos entonces que Dios veía los corazones y no solo los veía, sino que era capaz de pesarlos. ¿Se entiende? ¿Cómo está ese corazón para mí? Pregunta el Señor.
Entonces, para que la iglesia no sea tan invisible a los hombres, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio de nuestra fe. Dar testimonio de nuestra fe. O sea, que se note que somos cristianos. A veces la fe que tenemos es tan, pero tan chiquita, que casi parecemos mundanos. No, es que si me identifican como cristiano, dicen que soy el aguafiestas, dicen que soy el extraterrestre. ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? No te preocupes si te dicen extraterrestre. Al respecto, el texto de Pedro dice: como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo. La tercera prédica de esta serie va a hablar qué nos toca hacer como sacerdotes, qué sacrificios presentamos como sacerdotes. Porque según lo que dice el texto de Pedro, sacerdotes somos todos los miembros de la iglesia. Y en ese ministerio sacerdotal presentamos sacrificios delante de Dios. Y entonces, si no presento sacrificios delante de Dios, difícilmente puedo ser reconocido como creyente. Y lo dice a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesús, el Mesías, que es ¿qué? El sumo sacerdote. ¿Y qué hace Jesús como sumo sacerdote? Lo dice Hebreos. Está como puesto de pie, ¿delante de quién? Del Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo todo el tiempo ¿por quién? Por su cuerpo, por sus piedras vivas, por su iglesia. Y entonces, en todo tiempo, como Él intercede en todo tiempo, tú, yo y todos los miembros de la Iglesia Universal somos santificados, gracia sobre gracia. Entonces a veces lo primero que nos dicen: ah, tú eres cristiano, santito te crees. No me creo nada. Soy santificado, Cristiano. Y sí, Dios ha derramado de su gracia en mí y vivo por gracia. Me gustaría mencionar algunas metáforas que Dios usa para revelar la naturaleza de la iglesia. Una de las metáforas más hermosas que Dios es: la iglesia es la familia de Dios. Y uno cuando escucha esto dice: aleluya. Hice algo para merecer esto, y Dios te dice: no hiciste nada, es mi gracia. Pero sí, en esa misericordia, en esa gracia, nos hizo ¿qué? Sus hijos. Y entonces la iglesia lo está conociendo como Padre. Por eso decía la alternativa: lo conoces como Padre o lo conoces como juez. Si eres iglesia, si vives junto a Él, lo estás conociendo como Padre, te acercas a Él como un hijo. Encima como un Padre amoroso, como un Padre perfectamente bueno. Y entonces voy jubiloso a su encuentro. Me alegra estar cerca de Él. Se me llena el corazón de gozo. Ayer veíamos el pasaje del Evangelio de Juan y decíamos, ya reflexionando al final, ¿cómo sería el corazón de Natanael, el corazón de Felipe, que todo el tiempo le habían estado diciendo: viene un Mesías, y de repente tiene ese corazón la certeza de que ese al que esperaban está delante de ellos? Seguro que se les subió hasta la presión, el corazón les saltaba más de lo común. Fueron y gozosos, con certeza y convicción, con fe plena. Contaron a los amigos más queridos y les dijeron: ven. A nosotros ese fuego para llenar las vacas que faltan, para ir gozosos a decirle: conozco a Jesús como mi Padre. Ven y ven. Entonces, si todos somos sus hijos, ok, somos entre nosotros ¿qué?
Hermanos, hermanos y hermanas, no es una frase de cliché, hermanito, hermano. A veces sirve porque no me acuerdo de tu nombre. Entonces te cruzas con él en la calle. ¿Cómo te va, hermanita? Es conocida de la iglesia, pero Dios no me acuerdo cómo se llama. No es para eso. Es porque Dios nos ha hecho sus hijos. Y entonces sí, es mi hermana, es mi hermano, de verdad. No hay sobrinos. No hay primos. ¿Alguna vez escuchamos que los adventistas eran nuestros primos? No, delante de Dios no hay primos. Hay hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Los que están con el Señor o los que no están con Él. Segunda de Corintios 6:18. Y os seré por padre, y vosotros, dice el Señor, me seréis por hijos e hijas. Y Pablo afirma, dice el Señor Todopoderoso. Por eso decía que hay buenas nuevas. Me tengo que ir convencido de que soy hijo de Dios. Una segunda metáfora asociada con el concepto de familia es cuando se muestra a la iglesia como la esposa de Cristo al final de los tiempos, y ahora como la novia que espera a Jesús, el novio que ha de venir. Esa novia Cristo la reclama virgen y sin mancha. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Esa tan bonita, ¿no? Que tiene una musiquita medio hebrea. Las bodas del Cordero. Y todo el mundo se pone alborotado. Segunda de Corintios 11:2. Pues, miren lo que dice Dios. Pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios es celoso de su iglesia. Y dice, os celo con celo de Dios. Y uno traga saliva. Cuida de su iglesia, está mirando a su iglesia, le interesa su iglesia. Porque quiere presentarla como una virgen pura. No voy a leer todos los versículos. Pero en otras metáforas, la Biblia compara a la iglesia a varias cosas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 15:5 la llama ramas de una vid. Juan 15:5, ramas de una vid. Romanos 11:17 al 24, un olivo. Primera de Corintios 3:6 al 9, un campo de cultivo. Primera de Corintios 3:9, un edificio. Mateo 13:1 al 30 y Juan 4:35, una cosecha. El Señor habla de su iglesia como ramas de una vid, como olivo, como campo de cultivo, como edificio, como cosecha. La compara siempre con cosas hermosas a su iglesia. Él ama a su iglesia. A la iglesia también se la ve como un nuevo templo, según el texto leído inicialmente. Dice, no construido con piedras literales, sino construido con creyentes, que son, ¿qué cosa? Piedras vivas. Entonces, ¿la iglesia son los muros? No, somos nosotros, juntos. ¿En torno a qué? A la piedra angular. Nosotros somos las piedritas que se vivifican porque están cerca de su Señor. Y entonces, ¿cuándo hay iglesia? Cuando estamos reunidos. Recuerden, Dios nos ministra individualmente, pero nos ama como comunidad. Por eso, cuando habló de nosotros, nos llamó asamblea de creyentes. Y entonces, cuando vengo el domingo, estoy codo con codo, literalmente ahí sentado en mi sitio. ¿Con quién? Con las piedras vivas del Señor. ¿Cerca de quién? De su palabra, de la piedra angular, del verbo. Y entonces, ¿qué estoy recibiendo? Vida. Y me voy vivificado porque conozco su sabio consejo. No es que vengo el domingo porque es domingo. Sin embargo, la iglesia no solo es un nuevo templo para adorar a Dios, como dice nuestro texto, también es un nuevo grupo de sacerdotes, un sacerdocio santo, que puede ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta.
Odar va a enfrentar este tema de los sacrificios. Yo adelanto, son 5. El cuerpo como sacrificio vivo, de labios, que es la alabanza, la ofrenda, lo que ponemos en la canasta. Dice la ayuda mutua y hacer el bien. 5 sacrificios. ¿Cómo estás como sacerdote? Es la pregunta, si eres sacerdote. Porque la definición de la iglesia real, sacerdocio. ¿Cómo están mis sacrificios? ¿Cómo andan? ¿Realmente presento mi cuerpo como sacrificio vivo delante del Señor? ¿Cómo está mi alabanza de labios? Bueno, ese pleito lo tiene dado. También se nos ve como la casa de Dios, y esa casa somos nosotros. Miren qué interesante, ¿no? Porque el concepto de casa siempre se asocia con paredes. Pero la palabra dice que cuando 2 o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces, no necesitamos levantar literalmente una tienda. Lo que necesitamos es juntarnos con creyentes. Y cuando estamos más de 2, Él está en medio de nosotros. Y entonces ese lugar es santo, no por nosotros, sino por la presencia de Él. Él lo hace santo. Y entonces, ¿qué hacemos? Le damos gloria. Nos sentimos jubilosos de estar ahí. A la iglesia también se la ve como columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro deber es preservar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra. Preservar, comunicar, llevar. Vamos a ver, otro tema importante es la iglesia y el reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios. Yo he buscado bastante porque es difícil distinguir. Porque no es lo mismo, para empezar, no es lo mismo iglesia y reino de Dios. Hay un comentarista muy bueno que se llama John Lass, que hace una extraordinaria diferenciación. ¿Por qué me detengo en esto? Porque el Señor le dice a su iglesia que no somos de qué? De este mundo, que nuestra ciudadanía es el reino. Entonces, si soy ciudadano del reino, ¿soy reino de Dios o soy iglesia? ¿Entienden? De ahí viene el desafío. Ok, el reino es primordialmente el reino dinámico o gobierno majestuoso de Dios. Y derivadamente la esfera en la que se experimenta ese gobierno. ¿Dónde está hoy el reino de Dios? En el cielo, en el trono celestial. Ahí está el reino de Dios. ¿Quiénes están ahí? Sus ángeles, serafines, querubines, todas las huestes celestiales. Alabando, cuidando su santidad, enviando mensajes, ahí están trabajando. ¿De quién dependen ellos? Del gobierno de Dios. Dios gobierna y controla todo ello. Sobre todo lo creado también Dios tiene control, pero en el lenguaje bíblico al reino no se le identifica con sus súbditos. Ellos son el pueblo del gobierno de Dios que entran en él y viven en él y son gobernados por él, ya dije, ángeles, etc. La iglesia es la comunidad del reino, pero nunca es el reino en sí mismo. Es decir, nuestra situación en el reino todavía es que futura. Porque en ese reino hay una característica, solo entra ¿qué? Lo absolutamente santo. ¿Y nosotros qué somos? Santificados. Nos falta un pasito todavía en el proceso, que es el de la final trompeta. Cuando seremos glorificados. Porque como bien dice Hebreo, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando Dios mira a su iglesia, ¿a quién ve? Al sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. A Jesús. Entonces, por eso se entiende ahora por qué es cabeza vivificante.
Porque si cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Jesús, más vale que todos nosotros estemos cerca de Él. Porque como estemos separados, nada podemos hacer. ¿Se entiende ahora mejor el vaso? Necesitamos estar en contacto con la piedra angular, porque transmite vida. Una analogía, no es la mejor, pero es como si fuera un arbolito de Navidad, donde están prendidas todas las lucecitas. Las lucecitas están prendidas, vamos, que no se quemen, que sean LED para que no se quemen. Están todas prendidas mientras están conectadas a la corriente eléctrica, a la fuente. La fuente es la que da vida, la que da luz. Esa fuente de luz, ¿quién es? Cristo Jesús. Como quites el enchufe, las lucecitas se apagan. Hemos sido llamados a su luz admirable. No a nuestra luz, nosotros tenemos. A su luz admirable. Entonces, repito, la iglesia es la comunidad del reino, pero nunca es el reino en sí mismo. Los discípulos de Jesús pertenecen al reino, así como el reino les pertenece a ellos, pero ellos no son el reino. El reino es el gobierno de Dios y la iglesia es una sociedad ¿de qué? De hombres. De hombres. Por lo tanto, Dios delega autoridad sobre aquellos que habrán de gobernar las iglesias locales. Y ese es el tema de la próxima semana, ancianos y diáconos. Ok, un punto importante también son las marcas de una verdadera iglesia. ¿Cómo sé que esta es iglesia de Cristo y cómo sé que esta no? Importantísimo, ¿no? Porque por ahí andan los de pare de sufrir, ¿no? Y entonces obviamente no son iglesia del Señor. Y uno dice, ¿y eso es posible? Claro, la palabra lo dice, no todo el que me llama Señor, Señor. Yo le diré que bueno. Okay. Ellos también dicen Señor, Señor. Y alguien siempre hace la broma que dice que los únicos que pararon de sufrir son los dueños de la iglesia. Se puede decir que existe una verdadera iglesia donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, y donde se cumplen las ordenanzas conforme a como Cristo las instituyó. Dos señales. Si lo que escuchamos es texto, y acá está, ¿no? El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Eso preside nuestro púlpito. Y yo estoy diciendo hace rato, como dice Hebreo, como dice Juan, no es como dice el parroquiano. A nadie le interesa el consejo del parroquiano. A todos nos interesa el sabio consejo de Dios. Y entonces, cuando estábamos trabajando en el tema de la iglesia, Miguel propuso eso y se puso ahí. Y entonces, el púlpito infunde mucho respeto. No porque uno está 10 centímetros más arriba de ustedes, sino porque está debajo de eso, que dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Ese es el compromiso de las personas que aquí predican. Hoy es un extraordinario orador, predica lindísimo. Hoy es muy mal orador. No es el tema. El tema es, ¿habla por la palabra de Dios? Sí, tranquilo. Ya te irá gustando, ya lo irás queriendo. Ya nos irán queriendo. Pero lo importante, el fundamento es eso. Y lo otro es donde se cumplen las ordenanzas conforme a como Cristo las instituyó. ¿Cuáles son las ordenanzas? Dos. Una, el bautismo de agua, y dos, la cena del Señor. Puntualizo. Las ordenanzas no agregan ni quitan gracia. Si una persona rindió su vida al Señor, Dios puso fe y arrepentimiento en él, y con su boca proclama que cree en Dios, él es iglesia. Amén. Amén. Amén, no hay más. Ha sido bautizado en ese momento en el Espíritu de Dios. En ese momento recibe el Espíritu de Dios en arras. En ese momento esa persona se ha convertido en templo del Espíritu Santo.
en ese momento es ministrado por el Espíritu Santo, quien lo guía, lo redarguye, le enseña, le recuerda la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. El problema de la Iglesia Católica es que no solo 2, sino 7 ordenanzas las convirtió en que 2 ordenanzas y 5 cosas casi creadas por hombre, por tradición de hombre, las convirtió en sacramento. Y entonces, para ser salvo, ¿qué se necesita? Cumplir los sacramentos. Entonces significa que ya no eres solo salvo por gracia, sino que tienes que hacer algunas obras, como bautizarte, como comulgar, como, etc. No quiero entrar a hacerle publicidad a esto. El cumplimiento de estas ordenanzas es la segunda marca. Ok. Ciertamente, si no se predica la palabra de Dios, sino simplemente falsas doctrinas o doctrinas de los hombres, entonces no hay una verdadera iglesia. Si alguien dice, mira hermano, yo acabo de orar sobre esta bandera, y si esta bandera te la pones sobre los hombros, entonces sanarás. Ustedes cojan sus cosas, no vuelvan. Eso no dice la palabra de Dios. Y entonces el agua benditina y los restos de la cruz y no sé qué tanta historia. No, eso es chamanismo y del mal. Eso no es cristiano. Dios no obra así. Ok, una más. En algunos casos podemos tener dificultad para determinar simplemente cuánta doctrina errada se puede tolerar antes de que a una iglesia ya no se le pueda considerar una verdadera iglesia. Pero hay muchos casos claros en donde podemos decir que una verdadera iglesia no existe. Ejemplos, los mormones. No son nuestros hermanos. Los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Pare de sufrir, no son nuestros hermanos. Un detalle importante, porque aquí viene algo que genera a veces fricciones. El cumplimiento de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, le da continuidad a la iglesia local. Y pongo iglesia con minúsculas, lo que conté al comienzo. Sentido de organismo vivo que intenta funcionar como iglesia, son parte de los signos visibles de la iglesia como tal. La importancia que damos a la palabra del Señor y que se refleja en el versículo que enmarca nuestro púlpito y la presencia del baptisterio en la sala donde celebramos el culto, muestran nuestro compromiso con las marcas de una iglesia verdadera. Entonces, si alguien les pregunta, ¿hay marcas de iglesia verdadera? ¿Hay simbolismo de iglesia verdadera en tu iglesia? Sí, primero que la palabra de Dios se predica, pero no solo eso, sino que está puesta como espada, que es delante del púlpito. Y la otra cosa, pues damos importancia también al tema del bautismo. Y está ahí un versículo, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y está ahí el baptisterio, es una de las ordenanzas que nosotros aquí celebramos. Pero agregan o quitan gracia, no, ni agregan ni quitan gracia, pero es un ritual que hay que cumplir por obediencia. Y la cena del Señor es un memorial. No es que porque te comes el pan y te tomas el vino, no, es que sales con alitas de aquí, no. Estás haciendo un memorial, estás recordando que Cristo aceptó muerte y muerte de cruz y que ha resucitado y ha vencido a Satanás, a la muerte y al pecado. Y proclamas que algún día estarás en esas bodas del Cordero y serás parte del banquete que servirá el Señor. Es un memorial, un recordatorio. No, es que como es tercera semana no falla el culto porque hoy día toca pan y vino. Entonces, esos días siento como que la sala se me despliega. Es una buena costumbre, hermanos, una tradición no necesariamente bíblica, que el bautismo y la cena del Señor también sirvan como controles de membresía. Pongo comillas, miren, cuando digan Oscar dijo, controles de membresía para la iglesia local. El bautismo, por ejemplo, es el medio de admitir personas a la iglesia. Y la cena del Señor es el medio de permitir a las personas dar una señal de continuar en la membresía de la iglesia. Esta es una práctica muy difundida, pero no conlleva que agreguen o quiten gracia.
Entonces sí, pues, ¿no? O sea, ¿nos sirve para qué? Cuando estoy orando aquí, celebrando la cena del Señor, y pido a los que son bautizados se pongan de pie, y se ponen las personas de pie, uno dice, qué bueno, este es el núcleo que está en la iglesia, que está viviendo una vida en Cristo. Se pone a cuenta, rinde su vida en ese momento. No es que esté libre de pecado, no hay uno solo digno delante del Señor, pero se pone a cuenta, ¿ok? Me gustaría cerrar esta primera enseñanza con los propósitos de una iglesia verdadera. Es la primera, la semana próxima vemos ancianos y diáconos, pero me gustaría cerrar esta primera enseñanza. ¿Para qué la iglesia? Porque también tenemos que preguntarnos eso. O sea, ¿a quién sirve la iglesia? Y la iglesia sirve a tres. Tres ministerios tiene la iglesia. La iglesia sirve a Dios, a los creyentes, ¿y a quién más? Al mundo. Y al mundo, sí, al mundo. La iglesia sirve a Dios, a los creyentes y al mundo. Vamos a ir por partes. Nuestro primer ministerio, sin duda, como iglesia, ministerio es servicio. Nuestro primer ministerio es servir ¿a quién? A Dios. Acá venimos a adorar a Dios. Hemos empezado con sacrificio de labios. Hemos empezado con alabanza, exaltando el nombre de Dios, diciéndole tú eres el único digno de alabanza. Estamos felices, Señor, de estar delante de ti. Nos estás vivificando. Y lo respaldamos de adorar a Dios en los textos bíblicos siguientes. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Esa palabra gracia está asociada con misericordia. No significa cantando bonito, así que los que como yo tenemos mala voz, no nos preocupemos por el versículo, cantemos. ¿Ok? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, incluso enseñándonos y amonestándonos. Porque somos las piedras vivas que el Señor quiere juntos. Segundo versículo, Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Para alabanza de su gloria. Entonces, cuando se cayó la guitarra y las voces se pusieron más altas, gloria a Dios, uno se quiebra. Uno se quiebra, ¿por qué? Porque siente la presencia de Dios. Estamos alcanzando a Dios, es un momento sublime del culto. Porque nuestro primer ministerio es adorar a Dios. Efesios 5:16-19. Haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino y con todo el resto, en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Entonces, cuando vienes al tiempo de la alabanza, no se pone la letra allí para que canten los 5 que siempre cantan. Se pone la letra ahí para ayudar a toda la iglesia a cantar. Ay, es que tengo muy mala voz. No es un concurso de canto, no te preocupes, tú canta nomás. Dios se agrada en eso, quiere la alabanza de tus labios. Entonces canta, y canta con fuerza. Que nos escuchen afuera que acá estamos adorando a Dios. En segundo lugar, tenemos el servicio a los creyentes. Primero, entonces, como iglesia, adoramos a Dios. El segundo ministerio es a los creyentes, ¿ok? Ese ministerio se resume en una sola palabra: nutrir. La iglesia está para nutrir a los creyentes. En el diccionario esta palabra significa proporcionar a un organismo, y la iglesia es un organismo vivo, las sustancias que necesita para su conservación y crecimiento.
¿Qué necesita? Necesita las dos señales. Buena palabra y necesita que las ordenanzas que celebran jubiloso la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, si la iglesia no nutre, si la iglesia no enseña, si la iglesia no predica, si la iglesia no comparte, no está cumpliendo con su propósito. La iglesia tiene que nutrir. Colosenses 1:28, para que veamos el consejo de Dios. Aquí en ese quien está con mayúscula, nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El propósito de enseñar la palabra de Dios no es para fastidiarle la paciencia a nadie, sino es para que con el consejo de Dios tenga una vida transformada y viva conforme Dios quiere que viva. Segundo verso, Efesios 4:12-13. A fin de que, para eso es la iglesia, adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo más bonito. Hasta que todos, y todos es todos, siempre digo bien, hasta que todos, no hasta que los ancianos, no hasta que el liderazgo, no hasta que los que me caen bien, no. Hasta que todos los partícipes de la iglesia lleguemos a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la iglesia dice, amén. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, el segundo propósito de cara a los creyentes es nutrir. Y viene el que les llamó la atención. En tercer lugar, el servicio al mundo. En dos palabras, evangelizar y misericordia. Evangelizar y misericordia. Vamos a ver eso. Y me gustaría presentar, lo ofrecí en la asamblea, una definición más elaborada de evangelizar. ¿Y dónde uno encuentra una definición más elaborada de evangelizar? En la Biblia. Mirando el ejemplo de la iglesia del siglo I. ¿Cómo evangelizaban? En primer lugar, la evangelización era la prerrogativa y la tarea de cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? ¿De dónde sacas eso? Pues mira, ¿te acuerdas que hicieron una reunión y había que servir a la mesa de las viudas? Y escogieron a 7. Entre esos 7, había uno que iba a alcanzar platos a las viudas y que tenía como nombre Esteban. Esteban. ¿Y quién fue Esteban? El primer mártir del cristianismo. ¿Y quién fue Esteban? Una persona que cuando fue a juicio recitó la palabra, recitó el Antiguo Testamento tan magistralmente que Dios lo ha consignado en el libro de Hechos. Tremendo predicador. ¿Y qué hacía? Servía las mesas de los viudas. ¿Para qué? Para que los apóstoles se dedicaran a dos cosas: a la enseñanza de la palabra y a la oración. Y ahí es que nace el concepto de ancianos y diáconos. Pero lo que yo quiero significar ahora, porque ese es el próximo capítulo en el mismo canal, lo que yo quiero significar ahora es lo siguiente: todos estaban preparados para proclamar que Jesús es el Señor. Amén. La calidad de su vida, su amor, su alegría, el cambio en sus costumbres y sus caracteres transformados progresivamente, le daban gran peso a lo que tenían que decir. ¿Quieren un ejemplo? Pablo y Silas, presos. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cantar salmos. ¿Qué pasó? Un terremoto, se abrió la cárcel. ¿Qué siguió pasando? Evangelizaron. ¿Por qué? Porque viendo su testimonio, el carcelero y su familia, ahí en Filipos, proclamaron que Jesús es el Señor. Y nosotros cantamos salmos. Ahí lo dejo. Segundo, creían realmente que aquellos que estaban sin Cristo
iban a sufrir una pérdida eterna e irreparable. El ejemplo que les he puesto de la cocina yo lo creo de verdad. Que va a haber un lugar donde va a haber fuego, va a quemar y no va a consumir. Y entonces yo tengo muchas personas a las que quiero, aprecio y estimo cerca de mí que no conocen al Señor. Y entonces si yo no busco que ellos vengan al Señor, significa que no estoy tan convencido que hay ese fuego que va a quemar y no va a consumir. Porque si no, el mayor deseo de mi corazón es esa persona que quiero tanto, que rinda su vida al Señor y venga conmigo a la iglesia. Amén. 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 Próximo domingo estamos viendo. Debían rendirle cuentas. Tienen otro concepto importante. Debían rendirle cuentas a Dios. Ellos sabían que eso que hacían no era por ellos. Sabían que algún día estarían delante de Dios. Eso se llama la parusía. Tenían la inmediatez de que Cristo volvía. Nosotros estamos bien tranquilos porque decimos, mira, si todavía no hemos llegado al milenio, faltan 1000 años en adelante, así que tranquilo. Hemos perdido ese deseo del cielo. Tercero, otro factor significativo era la escatología de los evangelistas primitivos. Era clara y fuerte, ya lo dije, el Dios que había creado, que había intervenido para reconciliar consigo mismo a toda la humanidad, un día pondría el sello sobre su obra redentora a través de la parucía. O sea, estaban conscientes de que todavía hay cuerda, pero que la cuerda se va a acabar. Y cuando la cuerda se acabe, al sonar la final trompeta ya no hay más opción. Y hoy, si tenemos familiares con edad avanzada, vemos que cada día, por lo lógico, están más próximos de la muerte. Y si no conocen al Señor, debería haber agitación en mi corazón por ellos, para pedir que rindan su vida, porque si no conocemos cuál es su futuro. 3 características más de la evangelización del siglo I. El contenido de su proclamación. ¿Saben de qué hablaban siempre la iglesia del siglo I? Tenían un solo personaje, Cristo. Hablaban de Jesús, contaban de Jesús, las hazañas eran de Jesús, las citas eran de Jesús. Qué hermoso evangelizar así. Este Cristo de quien testificaba no era una abstracción teológica, ojo, punto 5, ni una figura redentora similar a los modelos gnósticos. Los primeros cristianos no hacían una distinción radical entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Para ellos era lo mismo. Para ellos no había problema en entender esa doble naturaleza. Fueron y alcanzaron, lo que leíamos ayer con los jóvenes, fueron y alcanzaron ¿a quién? Al hijo de José, al hombre de Nazaret. Pero cuando estuvieron delante de él, regresaron y dijeron, este es el Hijo de Dios. Por favor, hermano, explica a ver cómo es eso de la doble naturaleza, porque si yo no lo tengo claro, yo no puedo seguir al Señor. Ven, rinde tu vida, que la transforme, después me dices si no es el Señor. Sexto, hemos visto que las reuniones caseras de los más variados tipos y las conversiones personales entre individuos desempeñaron un papel muy importante. Una gran característica de la iglesia del siglo I fue la hospitalidad. Hospitalidad que estamos perdiendo. Llega alguien que no conocemos y miramos si esa persona es la primera vez que viene. Pero a ver, ¿quién está por ahí para que lo pueda atender? ¿Eres iglesia o no eres iglesia? ¿Eres parte del cuerpo o no eres parte del cuerpo? Súmate, anda, acércate, no cuesta nada. Dile bienvenido, Dios te ama. Y nosotros también. Entonces, hermanos, vamos a las conclusiones para terminar esta tarde. Primero, la iglesia es la asamblea de creyentes cuya cabeza vivificante es Cristo, de la cual nosotros somos el cuerpo, que somos vivificados si permanecemos en él. ¿Ok? El Señor dice, el que me ama, guarda mi palabra. Ahí está la permanencia en él. Segundo, las señales de una iglesia verdadera son la predicación de la palabra de Dios, la sana doctrina, y la celebración de las ordenanzas que no agregan ni quitan atrás, bautismo y cena del Señor. Tercero,
La iglesia sirve a Dios, a los creyentes y al mundo. A Dios por medio de la adoración, a los creyentes nutriéndolos y al mundo a través de la evangelización y la misericordia. El mensaje que tenemos para el mundo es la cuna, la cruz y la corona de Jesús. Si la iglesia tiene un mensaje para el mundo, es la cuna, la cruz y la corona de Jesús. No hay más personaje. Él es el Redentor, en Él somos salvos. La cuna, el Verbo se hizo carne. La cruz, aceptó muerte y muerte de cruz por nosotros. La corona fue exaltado hasta lo sumo. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Porque como bien dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra advertencia entonces con lo que empezamos esta tarde es: ¿conoces a Dios como tu Padre o lo conocerás como tu juez? ¿Conoces a Dios como tu Padre o lo conocerás como juez? Que el Dios de gloria nos bendiga, que el Dios de gloria nos ayude. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias en primer lugar por tu presencia en medio de nosotros. Tú eres la piedra angular, Señor. Y tú has santificado este lugar. Tú lo has hecho santo, Señor. Agradecemos tu presencia, Señor, y nos rendimos a ti. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar en torno a ti como piedras vivas. Te amamos. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a darte gloria en todo lo que hacemos. Ayúdanos a hacer cualquier cosa que hagamos como para ti. Gracias, Señor, por recordarnos los 3 trabajos que tenemos como iglesia. El primero, corazones gratos que adoran a su Señor. El segundo, corazones dispuestos a enseñarnos, a amonestarnos, a alabarnos, a nutrirnos los unos a los otros. Y el tercero, Señor, no olvidar que hay un mundo que no te conoce. No olvidar que hay un mundo que está condenado y al que tenemos que presentar la cuna, la cruz y la corona. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias por esta nueva semana. Bendícela tú, Señor, y guárdanos de todo mal, líbranos de todo pecado y ayúdanos en nuestra necesidad, Señor. Pero por sobre todo, Padre, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.